Bueno, vamos a asuntos de actualidad de estas últimas horas. Primero, ¿cuántos menores extranjeros no acompañados tutela en este momento? Estamos a 27 de marzo, 9 de la mañana. ¿Cuántos menores en este momento tutela la Comunidad de Madrid? Pues en este momento, teníamos aquí las cifras, sabía que teníamos que hablar de esto, evidentemente, porque es un tema importantísimo. Estamos hablando de 2.442 solo en el año 2024. Esto es lo que depende de nosotros, dentro de nuestras competencias, y por eso siempre digo que cumplo la ley y mi obligación, por tanto, es tratarles como a todos los menores, sean o no extranjeros. Pero para mí lo preocupante es, además, el número de mayores que están, por un lado, en las instalaciones de campamento del Ministerio de Defensa y otras que tiene en Alcalá de Henares, y por ahí ya han pasado 6.000 en uno, 5.000 en otro, hablamos de 11.000 personas, a lo que hay que añadir las cerca de 400.000 aproximadamente, y me dicen que tirando por lo bajo, que cada año pasan por el aeropuerto de Barajas. Es decir, que el problema aquí sobre todo es de volumen, de un tipo de inmigración masiva, y que no ha hecho más que empezar, puesto que, según todo el mundo indica, los informes, etcétera, el crecimiento de población en los próximos años en África hará que algunos de estos países tengan más población que toda la Unión Europea. Por eso creo que las soluciones no pasan por repartir a los menores. Primero, esperar a que estén hacinados y, una vez hacinados, repartirlos. Y entonces, de esta manera, dar lecciones de solidaridad, etcétera. Me parece de una profunda irresponsabilidad que además esto no venga acompañado ni de negociación con las comunidades, ni de presupuestos, ni tampoco las formas cuando los procedimientos te los saltas. En el decreto que aprobó el Consejo de Ministros hace una semana, creo, y que será convalidado por el Congreso porque tiene el apoyo de Junts per Catalunya, en el decreto se dice que el lunes que viene, que termina el mes, 31 de marzo, los gobiernos autonómicos tienen que certificar ante el Gobierno central el número de menores extranjeros no acompañados que tutela en este momento. Entiendo que el dato que usted me ha dado es el que se le va a comunicar al Gobierno central, 2.442 menores en este instante. Cataluña en este momento está en torno a los 2.600, 2.800, un poco por encima, pero también Cataluña tiene un millón y medio más de habitantes, así que no pueden decirnos que Madrid no ha puesto lo mejor desde sus recursos, los que tenemos. Y estos 2.442 es lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que es saturación. O sea, no hay recursos para atender a estos 2.442. Con los nuestros no, y con los del Gobierno tampoco. El año pasado el Gobierno nos dio invirtió 1.600.000 euros, 1,5 millones, poco más, mientras que nosotros pusimos 60 millones de euros. Y esto es algo que no solo es una invasión de competencias, sino también de autonomía financiera para una región. Esto te descuadra unas cuentas. Y este es otro de los motivos por los que acudimos al Constitucional. La parte política ya la he explicado. La parte jurídica es que, además, al hacerse por un Real Decreto con carácter de urgencia, también estás faltando a un principio judicial básico, y es que este problema viene de mucho antes. Tratarlo de esta manera de urgencia tampoco es el trámite adecuado, y este es otro de los motivos por el que vamos a ir al Constitucional. Más allá de esto, ayudar, dar oportunidades e integrar a estos menores, sí, por supuesto, y por eso nosotros damos todos los recursos que tenemos, también en materia sanitaria, por supuesto, en materia educativa, de formación, de integración, pero cuando esto se desborda es imposible, y insisto que para mí lo preocupante es cuánto más, cuánto queda, cuándo va a haber una solución en origen, cuánto tiempo se va a mirar para otro lado, o lo van a hacer otros países vecinos, puesto que muchos de ellos, una parte importante de ellos, después se van a Francia, se van a Bélgica, van a otros países, y eso hace que también este problema lo tenga la propia Unión Europea. Así que creo que tiene que haber una política de integración, pero también de fronteras, y algo solidario, ¿no? Porque en el fondo dejarles abandonados a su suerte, bueno, pues yo los voy repartiendo como números. Creo que tampoco le hace ningún favor a ellos, y sí le hace un gran favor a las mafias, que en realidad son las que saben qué vías son las que se están abriendo ahora mismo para seguir enviando menores, porque les sale gratuito hacer esto sin que tengan consecuencias. Así que yo creo que... Pero entiendo que cuando se habla del reparto y de la distribución no se trata de dejarlos abandonados a su suerte, se trata de que un gobierno autonómico distinto al de Canarias o al de Ceuta se hace cargo de la tutela, de la asistencia de esas personas.
Hombre, claro, es que nosotros no dejamos a nadie abandonado. Es el gobierno el que los manda sin ningún criterio, más que el político. No sé por qué Junts tiene que decidir cuántos menores tienen que ir a cada comunidad autónoma. Es el gobierno el que los envía y ahí os busquéis la vida. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno? Porque al final quien tiene esa responsabilidad en materia de extranjería, de inmigración, de fronteras, es él, no yo. De estos 2.442, no sé si tiene el dato, ¿cuántos son llegados de otra comunidad autónoma? O sea, estos 2.442 son que han llegado directamente a la Comunidad de Madrid o que la Comunidad de Madrid ha acogido procedente porque estaban en Canarias, por ejemplo, o en Ceuta. Se calcula, no lo tenemos claro, se calcula que la mitad aproximadamente llegan por Barajas y la otra mitad pueden bien venir con sus padres y sus padres volverse a los distintos pueblos, países de África, o directamente vienen desde otras regiones. No hay control, no lo sabemos. Es que el gobierno no nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos mismos, puesto que además muchos de ellos a su vez vienen con problemas extraordinarios que nos gustaría conocer de partida, puesto que de esta manera su integración y la ayuda que tú les puedes ofrecer también es mayor. Así que no hay un control claro, ni de quién entra, ni de dónde viene, qué es de ellos, ni dónde van luego. Y también recuerdo que hay un campamento en Alcalá de Henares donde los tienen en una especie de jaimas y se están atendiendo de manera masiva. Es un campamento para 1.600 plazas. Ya han pasado por ahí 6.000 y nadie sabe dónde están, de dónde venían, pero estos son en qué adultos, situación. Adultos. Sí. Me refiero que el problema de la inmigración irregular y de manera masiva afecta a menores, pero también a mayores, ¿no? Y entonces llega un momento en el que con qué recursos cuentas, cómo lo puedes gestionar, si no sé quiénes son, si no sé dónde vienen, si no sé qué problemas arrastran. Y por supuesto, y para mí, insisto, lo importante es ¿cuándo va a parar? Esto no va a parar. Es más, esto es el comienzo de mucho más. Entonces, al final, esto genera otros muchos problemas que queremos evitar. Así que pienso que hay que tomar soluciones como nación. Un gobierno nacional tiene que... Para usted la solución sería que el gobierno central asumiera la tutela de todos los menores no acompañados que lleguen a cualquier lugar de España. Primero debería tener un control de quiénes son, de dónde vienen, en qué situación se encuentra cada uno, sentarse con las comunidades autónomas, decirnos qué repartos, con qué criterios y darnos recursos para afrontar y ayudar a estas personas. Pero además creo que hay que añadir mucho más y poner soluciones de partida. ¿Desde qué países vienen? ¿Por qué lo hacen? ¿Dónde están estas mafias? ¿Qué ganan con ello? Son mafias que en muchos casos abandonan a los inmigrantes en mitad del mar, se dan la vuelta y ahí los dejan a la deriva. Muchos mueren, muchísimos. Hay ahora mismo el incremento de muertos en el mar se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, especialmente en la ruta canaria, porque las mafias reciben el mensaje de tú envíalos a Canarias, que ahí te lo resuelve todo el gobierno. Parece que, bueno, que todo vale y eso hace que esto no haga más que incrementarse. Por eso pienso que tampoco es un mensaje nada positivo desde el origen. Lo digo porque el PP de Canarias, por ejemplo, la posición que tiene, y la expresó aquí el señor Domínguez hace unos días, su posición es que sea el gobierno central el que, desde el momento en el que un menor no ha acompañado pisa territorio español, da igual la comunidad autónoma, no sea la comunidad autónoma la que tenga la competencia, sino que sea el gobierno de España, la administración central. Lo que es que para eso hace falta cambiar la ley del menor. La ley. La ley del menor nos obliga a acoger, a atender, a integrar a los menores, sean extranjeros o no. Eso es lo que hay y por eso nosotros cumplimos la ley y además creo que tiene que ser así, pero el problema es que ley, la que diga Puigdemont, la que inventen sobre la marcha para pasar el titular del día, la ocurrencia de la tarde. De los Diputados, es que esto no pasa por el Congreso de los Diputados, esto ha sido un Real Decreto en el que han decidido, por una ley de urgencia, vamos a ver de qué manera podemos resolver el hacinamiento que se veía venir desde hace mucho tiempo. Entonces, dejar que esto se hacine, dejar que estas imágenes juegan con la imagen, ¿no? Vamos a esperar a que un problema Macer explote y de esta manera sí o sí que los demás tengamos que asumir decisiones poco planificadas, porque si no eres tachado de todo lo demás. Cuando vivimos de largo, no solo en España, en un país que es integrador y solidario, en una región de absoluta apertura y que si por algo se caracteriza es por ser integradora como pocos lugares y de acogida. Así que pienso que lo que no puede ser es hacer esto de esta manera y casi tratar a estos menores como números. A ver cómo me quito el problema. Venga, 3 para ti, 5 para mí y ya de paso, para mayor choteo, pues que el partido de Puigdemont diga cómo tiene que ser el reparto y por qué
¿Y por qué así? ¿Por qué así? Porque se reparta 700 a uno, 20 a otro, en fin, es que además ya parece hasta que se pitorrean de todos, ¿no? El gobierno tiene dicho que hasta que ustedes no faciliten el dato formal u oficial del número de menores que tienen acogidos o en tutela, no se puede hacer un cálculo de cuántos les corresponderían en el caso de que se tuviera que producir una distribución. Cuando llegue ese momento, entonces ya veremos a qué otros organismos, dependiendo de cómo sea el reparto, iremos. Pero de partida nosotros presentamos este recurso por la forma en la que se ha tramitado la ley de extranjería. Así que esos temas quedan abiertos. Que yo decía lo del Congreso de los Diputados porque es un decreto, pero ahora en menos de un mes tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados y tendrá que haber un debate al respecto. Y vamos a tener más informaciones, pero a lo mejor nos pasa como ayer, que tampoco, pero... Y luego usted cumplirá la ley aunque no le guste. Por supuesto. Aunque no le guste. Eso que no quepa la menor duda, que es lo que también venimos haciendo, a pesar de lo que a su vez nos ocurre después con Vox, que en la Asamblea de Madrid tenemos siempre con esto, en todas partes, una pinza, pero es que nosotros prácticamente es que poco más podemos hacer que cumplir la ley y además es que es como tiene que ser. Ayer dijo el señor Abascal, ya que mencionaste lo de Vox, en el pleno del Congreso habló de usted. Ironizó sobre usted porque dijo que como usted tiene un gran corazón, no hace las pruebas que sí se hacen en otras comunidades autónomas para ver qué edad real tienen los menores no acompañados. Abascal lo que dijo es que los menas son los menos, que es una expresión que usa él para decir que los menores en realidad son adultos. Y que usted, como tiene gran corazón, no hace esas pruebas porque no quiere saber en realidad qué edad tiene. No sé cómo le suena todo esto. Bueno, siempre dice que que soy una peligrosa progre. Bueno, siempre estamos un poco con las mismas historias. Lo que hago, insisto, es cumplir la ley, acogerles, mientras son menores, estar en instalaciones que ponemos con muy pocos recursos y muy poca ayuda. Por nuestra parte sí, hacemos un gran desembolso que para nosotros no es fácil, porque descuadra las cuentas, porque al final estamos asumiendo cantidades enormes de menores, pero insisto que voy a cumplir la ley y es lo que toca. Y de partida, acogerles no me parece ni mucho menos el problema. Muchos de ellos han acabado trabajando, buscándose la vida por sí mismos, buscando oportunidades en la formación profesional y siendo, pues chavales que también están aquí y no vienen todos a delinquir ni a hacer nada por el estilo. El problema es cuando algo se satura, cuando no se corrigen problemas de origen, cuando no se atiende a la especificidad de cada uno, porque cada persona es única y diferente y tiene problemas añadidos o no, cuando se hace de esta manera sin ningún rigor, sin ningún, pues con números, como se trata, y ahí es cuando tenemos el verdadero problema. Y ahí es cuando llegan problemas también de convivencia y claro, pasa que también muchos vecinos que tienen centros de menores enfrente de su casa, pues no quieren vivir con esa sensación de inseguridad que se genera no siempre por los menores, sino por otros mayores que sí van a esos centros y que alrededor de los centros pues generan molestias a los vecinos. En ocasiones ha habido robos, hay intimidación y entonces los propios vecinos, claro, a nadie le apetece estar en su casa y vivir así. Entonces, esto pasa sobre todo cuando las cosas se descontrolan. ¿Es una sensación de inseguridad o es una inseguridad? O sea, ¿los inmigrantes generan inseguridad? No. A ver, la situación que se genera en torno a algunos de estos centros, y no solo por menores o no menores, sino por las visitas que tienen, o de mayores o de mafias, eso sí que genera que en algunos barrios de Madrid, y no solo de Madrid, en otros lugares, haya testimonios de vecinos que te dicen, esto está sucediendo, yo estoy en mi barrio de toda la vida y ahora yo estoy pasándolo mal, estoy agobiado con lo que estoy viviendo. Y entonces eso es una realidad. Que se tenga que relacionar inmigración con inseguridad, no, absolutamente. Y bueno, yo creo que este discurso, por mi parte está más que claro, ¿no? Este es uno de los puntos además en los que siempre estamos discutiendo en la Asamblea, porque no me parece que sea ni siquiera de recibo hacer algo así. Todo lo contrario, yo creo que uno de los momentos que está viviendo Madrid y de su crecimiento demográfico es en parte porque estamos revirtiendo el problema de la natalidad, que es un problema de maternidad básicamente, pero también de integración, y esto nos está convirtiendo, yo creo, en un momento como este, en una región internacional, de acogida, y además donde todo el mundo sabe que es un madrileño desde el primer día, que puede llevar a sus hijos al mismo colegio que todos los demás, lleves aquí un año, lleves 15, y lo mismo ocurre con una sanidad que es solidaria,
que siempre atiende a todo el mundo, que no deja a nadie atrás. Así es como gestionamos nosotros los servicios públicos en Madrid y como tratamos a todos los ciudadanos. Y además, sin burocratizar la inmigración, todo lo contrario. Nos gusta que se abran esos círculos para que no vivan solo en círculos de inmigrantes, sino que una persona que viene desde cualquier lugar del mundo, desde el primer día es uno más, podrá llegar a la universidad como cualquiera, podrá tener sus empresas, podrá tener sus aspiraciones. Ese es el discurso que siempre he defendido. Es el discurso que, por cierto, antaño tuvo los Estados Unidos, el discurso de Reagan, que a mí me ha inspirado mucho y es en el que creo. Luego hablamos de Trump si tenemos un